Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad de Clarksville. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios los miércoles a las 7, que tenemos noche de oración, pero también tenemos estudios de la palabra de Dios a nivel universitario, clases de seminario completamente gratis. Si usted no puede venir, también nos puede ver a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube y otros que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, sino que este tema teológico, doctrinal, 100% para la iglesia, sea para edificación de tus santos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bueno, si usted no está viendo, ¿verdad? En internet tenemos más de casi 800 videos en las redes sociales y ya nos están viendo en muchos países, gracias a Dios, de habla hispana, ¿verdad? Y también, si usted no está viendo, pues tenemos carpetas de estudio, tenemos 1 de Corintios ya completa, estamos en 2 de Corintios, hoy vamos a ver el capítulo 10, ya tenemos los nueve capítulos anteriores en la Biblia. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 1960 porque tiene muchos errores teológicos y escritos, entonces usamos la 1602. Si usted escucha algo diferente, entonces estamos usando la purificada, la 1602, una Biblia de las más apegadas a las Sagradas Escrituras, que provienen de la fuente correcta, directamente de los de los papiros de Israel y de Antioquía, ¿verdad? Donde por primera vez se les llamaron cristianos, ¿verdad? Y hoy tenemos este tema muy importante, ¿verdad? En 2 de Corintios 10, entonces si usted está viéndonos, abra su Biblia, síganos para que usted pueda aprender capítulo por capítulo, versículo por versículo, la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Empero, yo, Pablo, mismo, os ruego por la mansedumbre y dulzura de Cristo, ¿va? En algunas Biblias pusieron la ternura de Cristo. En ningún lado en la Biblia dice ternura, dice dulzura, dice mansedumbre y dulzura de Cristo. Yo en presencia soy despreciable entre vosotros, pero que estando ausente soy osado, ¿verdad? Algunas Biblias pusieron ahí, en vez de despreciable, yo soy humilde entre vosotros. Entonces, si usted tiene la Reina Valera 60 y lee eso, no va a entender este texto, porque no dice humilde, dice yo soy despreciable, pero estando ausente soy osado para con vosotros, ¿verdad? Primeramente vemos la humildad del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? La gente no tiene humildad. Vamos a poner la pantalla, humildad. ¿Qué es humildad? No es pobreza. Humildad no es que no tengas dinero. Humildad es que no tengas a dónde caerte muerto, que andes con tus guarachitos. No, humildad quiere decir que no te exaltas, que tú haces lo correcto, que tú estás dependiendo directamente de Dios, ¿verdad? Estás muy cercano a Dios y Dios es tu todo. Entonces, un apóstol, imagínese, dice, os ruego. ¿Cuándo ha visto un apóstol el día de hoy, en los años que nosotros vivimos, en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos, que el apóstol te diga, te ruego? Nunca, porque se exaltan, se levantan, se esponjan y no tienen cero de humildad. Entonces dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces un verdadero siervo de Dios, ya seas tú pastor, ministro, evangelista, porque no existen los apóstoles ni profetas, si no tienes humildad, tú no eres un siervo de Dios, tú eres un falso ministro. Esa es la verdad, la Biblia lo marca así, porque Dios no te va a usar, porque Él no usa un instrumento que no sea humilde. Entonces vemos que dice, yo mismo ruego por la mansedumbre, no por Él, por la mansedumbre y dulzura de nuestro Señor Jesucristo, que
en presencia soy despreciable para ustedes, entre vosotros, ¿verdad? Cuando él fue 2 veces a Corintios, ¿va? Y planeaba ir una tercera vez. Entonces, cuando él iba, él era humilde, manso, él no iba a regañarlos, no, yo soy el apóstol y ustedes están malos, es una bola de carnales, tienen competencia de dones, todos quieren hablar en lenguas, en la cena del Señor hacen lo que se les da su regalada gana. No, él iba a predicar, él iba a enseñar. Entonces, cuando él escribe, como él era, también tenía un grado así como abogado, como escribe diciendo las cosas doctrinales tales como son, con la guía del Espíritu Santo para ellos, ¿verdad? Por eso dice, soy despreciable entre vosotros, pero estando ausente soy osado para con vosotros, ¿verdad? Os ruego, ¿verdad? Dice, por la mansedumbre y dulzura de Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 2, dice, ruegos, pues, que cuando estuviere presente, no tenga que ser osado. O sea, ya había ido una vez a Corintios, segundo viaje, iba a ir un tercer viaje a Corintios. Dice, la próxima vez no quiero ser osado con ustedes, quiero ir como las otras 2 veces, quiero ser humilde, quiero enseñarles la buena doctrina, la buena palabra de Dios, lo que Cristo dejó para su iglesia, ¿verdad? Y dice que no tenga que ser osado con la confianza con que pienso de ser osado contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, ¿verdad? Había un grupo de personas en Corintios que decían, ¿ese es apóstol? ¿Por qué nos escribe así? ¿Ese es apóstol? Nada más nos está regañando cómo hacemos la cena del Señor, cómo hablamos todos en lenguas, que nos impide hablar en lenguas, que dice que por turnos, que sacaron al hermano que se metió con la mamá del papá, etcétera, etcétera. Había un grupo que creía que Pablo cuestionaba si Pablo era apóstol o era cristiano, ¿me entienden? Por eso dice la Biblia, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice nos tienen porque se refiere a su comitiva, ¿va? Primeramente, ¿va? Que él manda a Timoteo, en 1 Corintios, según Timoteo, él manda a Tito. Y dice el versículo 3, ¿va? Lo ruego también, ya lo leímos, ¿va? Muchos carnales, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo eso? Porque vivían en un puerto carnal, un puerto que tenía mucho dinero, un puerto que estaba lleno de prostitutas, de idolatría, un puerto donde había mucho dinero, donde hay más dinero en las ciudades y donde son extensas y los puertos, pues hay más crimen, hay más inmoralidad, hay más pensamientos, más maldad y más gente malévola, ¿verdad? Y sobre todo le está escribiendo a la iglesia más carnal que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que había otra, que la Odisea, ni siquiera los escritos pudieron permanecer en el canon porque ellos los alteraron, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que Corintios era como Las Vegas, decía mucha gente, ¿verdad? Decían los marinos cuando desembarcaban, lo que pasa en Corintios se queda en Corintios, así como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Porque así estaba la maldad, ¿verdad? Había débiles, pecado, y muchas personas estaban en la carne. Para entender este capítulo tenemos que entender que dice en la Biblia que él dice, yo pienso, ¿va? Dice el apóstol Pablo, dice, yo pienso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un mismo pensar, un mismo sentir, nos dice la Biblia, para entender este capítulo en la cristianidad. Tenemos que entender que nosotros tenemos que escoger, ¿verdad? Tenemos que escoger. La Biblia nos enseña que tenemos una conciencia libre. La Biblia nos enseña que tenemos una conciencia libre. Entonces, si tenemos una conciencia libre, ¿para qué? Para buscar al verdadero Dios. A eso se le llama en la Biblia libre albedrío. Pero teológicamente el libre albedrío es una sola vez, no es cada 8 días. Si yo quiero voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia porque tengo libre albedrío. Si yo quiero me cambio de iglesia porque tengo libre albedrío, no.
el libre albedrío es antes que tú creas al evangelio de gloria y recibas el sello de Dios. Una vez recibiendo el sello de Dios, como dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad del evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Una vez ya sellado, ya no tienes libre albedrío como cristiano. Si tú eres un cristiano y dices que tienes libre albedrío, tú no eres ningún cristiano, porque nadie te ha comprado. Porque cuando recibimos el sello de nuestro Señor Jesucristo, da la casualidad que nuestro Señor Jesucristo pasa a ser ¿quién? ¿Nuestro qué? Nuestro Señor. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros ya no tenemos libre albedrío. Nosotros ya aceptamos a Él. Por eso al principio Dios nos da un libre albedrío para tener una conciencia libre para buscar al verdadero Dios. Una vez que Dios te encuentra, ya no tienes ese libre albedrío, ¿verdad? Que si no quiero, si quiero, no. Ya se terminó tu libre albedrío. Ese es uno de los problemas teológicos más grandes en la historia, si usted no lo sabe, porque muchos escritores como Juan Calvino y otros no se ponían de acuerdo y no sabían exactamente qué es el libre albedrío. Pero el libre albedrío es, Dios te da esa oportunidad para que tú creas lo que Él hizo en la cruz, para que seas comprado por Él o no. Ese es el libre albedrío. Si tú te alejas de Él o no has creído, dice Juan 3:18, el que creyó ha sido salvo, el que no creyó ha sido condenado. Versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, fíjese muy bien lo que dice. ¿Quién lo dice? Pablo. Porque andamos en la carne. Entonces, ¿por qué hay cristianos el día de hoy? Dice, porque aunque andemos en la carne, porque andamos en la carne, porque aunque andemos en la carne, porque hay muchos cristianos que dicen, ay, es que tú, hermano, andas en la carne. Pues todo el mundo anda en la carne, si no yo fuera un fantasma. Tengo que tener un cuerpo de carne. Claro, no hago las obras de la carne, que es diferente, pero tengo que andar en la carne. ¿Quién me lleva del punto A al punto B? ¿Mi carne? ¿Quién se duerme en la noche? ¿Mi espíritu o mi carne? Mi carne. ¿Quién se levanta en la mañana? Mi carne. Entonces nosotros andamos en la carne, pero dice, pero no militamos en la carne. Es diferente, dice, porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo. Y es muy importante porque vamos a ver en Efesios capítulo 6, ¿verdad? La armadura de Dios, sígame conmigo, dice la palabra de Dios en 6:12, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, nuestra batalla espiritual no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en lugares altos, ¿verdad? Esa es nuestra batalla, esta es nuestra lucha. Pablo lo explica. Entonces, nosotros no somos como otros grupos, ¿verdad? Porque vamos a ver a través de este capítulo cómo muchos grupos religiosos fallaron al leer 2 Corintios capítulo 10. Históricamente. Entonces, por ejemplo, los islámicos, ¿va? La palabra islam, mucha gente dice, no, que islam es paz, ¿verdad? Eso es mentira. Islam no significa paz. Islam significa sumisión, ¿verdad? Someterte, ¿verdad? Entonces, el grupo de ellos quieren someter a todas las almas a su religión. Pero, ¿cómo? A la fuerza. A la fuerza. ¿Y usando qué? La carne. ¿Se fija? Porque el Corán lo indica así. Si usted ha leído el Corán, lo indica así. Que ellos pueden decir, te conviertes a Alá o te mato. En pocas palabras, o te conviertes a mi religión o te mato. Porque su lucha no es espiritual, su lucha es física. ¿Me explico? Entonces, es una gran mentira que ellos no significa paz. Ellos quieren someter a todas sus almas con sus enseñanzas seductoras para que caigan y
estén en su religión. Y el cristianismo no, su lucha es ¿qué? Espiritual. ¿Verdad? No es de sangre ni carne. Entonces eso tenemos que aprendernos muy bien, que nuestra lucha no es carnal ni de sangre. ¿Verdad? Entonces vemos que si tú no aceptas mi religión, dicen te mato, ¿va? Entonces hay un arqueólogo que descubrió unos papiros como 400 o 430 años antes de Cristo, ya no me acuerdo bien el nombre, que él descubrió el nombre de Alá, que es el mismo Satanás. Entonces, yo no creo que Dios te diga o Alá te diga, mata. ¿Ah? No. Yo creo que es otro Dios, porque mi Dios no dice que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual, ¿verdad? Entonces regresamos a Corintios, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros aprendamos que el Islam, ¿verdad? Solamente quiere venganza, revancha, matar. Eso es muy, muy importante que vamos a ver en este capítulo, ¿eh? Revancha, matar. Es muy importante, ¿verdad? Y venganza. Y no nos manda amar. No nos manda amar a nuestros enemigos, no nos manda amar a nuestro prójimo. El Islam no te manda eso. Mas, sin embargo, el cristianismo te manda amar a todo mundo, va hasta el perrito de atravesando la calle. Entonces vemos que es una enseñanza diferente. Regresamos a Corintios versículo 4, y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Nuestras armas es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la única arma, ¿va? Esa es la única arma, ¿va? Si vemos en Efesios 6:17 en adelante, nos dice que estemos firmes para el día malo, ¿verdad? Nos dice que tenemos un cinturón de la verdad, ¿verdad? Un calzado de justicia presto para el evangelio, ¿va? Un calzado, ¿verdad? Un escudo, un yelmo, y dice la espada de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la única arma que el soldado tiene para luchar? La espada. Dice el shield, ¿cómo se llama? El escudo, gracias, se me olvidó el español en la casa. El escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, y la oración, son 7, apréndetelas. Pero de las 7, la única arma que tiene el soldado de Cristo, la armadura de Dios, es la espada. ¿Y qué es la espada según Efesios 6:17? ¿Qué dice Efesios 6:17? La leemos y dice, Efesios 6:17 nos dice la palabra de Dios, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu con mayúscula, que es la palabra de Dios. Entonces, estas son nuestras armas que el apóstol Pablo está hablando en Corintios 10. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Poderosas por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Para derribar, ¿qué dice? Fortalezas. ¿Y qué? ¿Cuáles son esas fortalezas? Los argumentos, los malos evangelios, la palabra de Dios diluida, los evangelios falsos, la apostasía, las herejías. Esa es nuestra verdadera lucha, ¿verdad? En la guerra espiritual, aquí pusimos en el pizarrón, tenemos tres batallas muy importantes, ¿va? 3 batallas. La primera es en tu propia mente. Tu propio yo. Todas las batallas se desarrollan en la mente. Entonces no ponemos mente, nada más yo, ¿verdad? Toda la batalla espiritual se desarrolla en la mente. ¿Sabía usted eso? Que todas las batallas espirituales se desarrollan en la mente, según la Biblia. ¿Verdad? Dice la Biblia, la mente.
Segundo, ¿va? Satanás. Pero ¿cómo Satanás te va a afectar en la guerra espiritual? ¿Qué tipo de batallas vas a tener para derribar fortalezas? Bueno, Satanás va a impedir que tú escuches el evangelio de 1 Corintios 15 del 1 al 4. Satanás va a impedir que tú prediques el evangelio. Satanás va a torcer las escrituras para que tú prediques otra tontería. Satanás te va a diluir la palabra de Dios. Satanás va a hacer Biblias corruptas. Por eso nosotros usamos la 1602 y va a hacer nuevas Biblias que quiten muchas doctrinas y muchas cosas para que se pierdan más las personas. Satanás, en eso está enfocado Satanás, en esa guerra espiritual, no con monos ni trinchetes, ¿va? Y número 3, ¿verdad? Se le puede llamar el mundo, pero realmente no es el mundo, sino son las pasiones y la recreación. Pasiones y recreación. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, no toman, no beben, no fuman, no hacen drogas, pero les gusta bailar, les gusta ir de viaje, les gusta lingili, langala, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las 3 batallas mayores espiritualmente en la guerra espiritual para que tú tengas tu armadura de Dios. Tu propio yo. ¿Por qué? Porque tu propio yo, porque vivimos en un cuerpo corrupto. Dice la Biblia que nuestra alma y el espíritu que estaba muerto ya ha resucitado, el cuerpo es circuncisado, entonces tenemos una batalla diaria de nuestra mente con nuestro cuerpo, nuestra mente con nuestro cuerpo. Por eso tenemos que llenarnos más de la palabra de Dios, estudiarla diligentemente para que nuestra mente pueda controlar nuestro cuerpo. Porque si tu cuerpo llega a controlar tu mente, Dios lo considera como si fueses una bestia, dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tú aprendas eso, que cuál es esa verdadera guerra o batalla espiritual, ¿verdad? Para que no nos cuenten. Andamos en la carne, ¿va? Estamos en la carne, ¿va? Para derribar, dice la palabra derribar. Me gusta mucho la palabra derribar fortalezas. ¿Sabes lo que es derribar? ¿Cuál palabra usa el apóstol Pablo? El apóstol Pablo usa la palabra en griego en las luchas grecorromanas, que agarras al individuo así y lo azotas. Esa palabra la usa, que es una palabra especial que se usa desde la antigüedad porque había olimpiadas, derribar de cuerpo a cuerpo al suelo. Derribando, ¿va? Derribando. Entonces, seguimos leyendo. Para derribar fortalezas. 5, fíjese muy bien, aquí viene la guerra espiritual, derribando imaginaciones. ¿Dónde se encuentran las imaginaciones? En tu mente. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 20? No harás imágenes. No harás imágenes. Entonces mucha gente piensa que una imagen o un ídolo es algo esculpido, una estampita. No. Tú puedes hacer imágenes en tus propios pensamientos, en tu propia mente, si tú no lo sabes. Porque la Biblia lo establece así, ¿verdad? Dice, no harás imágenes, derribando imaginaciones y toda cosa alta, en algunas Biblias pusieron altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniéndolo bajo el cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una idea y te imaginas algo, te imaginas otra cosa, deberíamos hacer eso, tú tienes que tener esos pensamientos que se alineen con lo que dice Dios en la Biblia. Y que todo lo que tú oigas, que tú, un predicador hable, que alguien enseñe, tú filtres todo lo que él dice a través de los oídos de nuestro Señor Jesucristo, doctrinalmente para su iglesia. Entonces, vemos que dice que la Biblia que derribando imaginaciones. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no pienses cosas que no van, que te elimines tus pensamientos tontos, que esos pensamientos que tú tienes o esas imágenes que tú tienes las borres y las alinees con lo que dice Dios, ¿verdad? Por eso Jesús dice, si tú ves a una mujer y tú la deseas,
ya estás adulterando porque tu mente está imaginando, está trabajando y esa imaginación tiene que ser derribada para que tú te alinees con Dios. Es muy importante ese versículo, ¿verdad? Que nosotros debemos derribar toda imaginación, todo pensamiento malo, porque Éxodo 20 nos dice no haremos imagen, no haremos imágenes. Es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, versículo 6, ¿verdad? Bueno, las imaginaciones son pensamientos y Dios sabe y quiere tus pensamientos. ¿Sabía eso? Bueno, vamos a ver Filipenses 4:8, ¿va? La palabra de Dios, Filipenses 4:8, muy rápidamente. Dice la palabra de Dios, a fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, pensad en tales cosas. ¿Se fijan? Tenemos que pensar lo bueno y no lo malo. Romanos 12, la clásica, nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así, hermanos, os ruego, otra vez el apóstol Pablo dice, os ruego, demuestra su humildad por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional servicio. Es obvio, en otras palabras, es obvio, es lo único, es lo que puedes hacer después que Él te salvó, de renovar tu mente, renovar tu entendimiento, renovar tus pensamientos. 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformar por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso mucha gente no conoce cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad, porque sus pensamientos no se alinean con Dios. Si se alinearan con Dios, dijeran, gracias Dios, porque tú sabes lo que es bueno para mí. Tú tienes cuidado mío, ¿verdad? Gracias Dios, porque tú tienes cuidado mío, ¿verdad? Isaías 26, ¿verdad? Isaías 26, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, una sombra de lo que iba a venir. Y dice, tú le guardarás en paz, en perfecta paz, cuya mente en ti perseverará por todo, porque en ti se te ha confiado. ¿Se fija? Dios quiere que nuestros pensamientos sean alineados. 26:3. Tú le guardarás en perfecta paz, cuya mente en ti preservará, porque en ti se ha confiado. ¿Se fija? Entonces, como desde el Antiguo Testamento, Dios no cambia. Él es el mismo. Él es la A a la Z. Es el mismo de ayer, hoy y mañana, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener un mismo sentir, ¿verdad? Vamos a ver Romanos, ¿verdad? 14, Romanos capítulo 14, versículo 5, dice Romanos 14:5, dice, uno juzga que hay diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su propia mente, en su propia mente. ¿Dónde está tu fe? En tu mente. ¿Dónde está la batalla espiritual? En tu mente. Apréndetela. Versículo siguiente, capítulo 15:6, vamos a leerla. Para que un corazón y de una boca glorifiques a Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo, ¿va? Por eso Dios quiere que tengamos una mente, porque por un mismo corazón, con una misma mente, podamos adorarlo, ¿va? ¿Verdad? Porque eso no hacen las sectas, eso no hacen las religiones, eso no hacen las denominaciones, eso no hacen los concilios, eso no hace las células, los grupos de personas, porque tienen una diferente mente, una diferente forma de pensar. Ellos piensan esto, ellos piensan el otro, ellos agregan esto, ellos agregan el otro. ¿Se fija? ¿Sabía que en el año 2015 yo leí una estadística que decía que el 85% de las iglesias evangélicas cristianas eran falsas? Entonces, ¿qué te hace pensar que estás en una iglesia conforme al corazón de Dios?
pues aquí están las escrituras para que tú compruebes si te están predicando a Cristo, a la doctrina sana para la iglesia o no. Ese es tu deber como hijo de Dios, ¿verdad? Dime qué predicas, qué enseñas y qué vives y te diré quién eres. No porque alguien venga y me diga yo soy cristiano, yo le creo. Dime qué predicas, qué enseñas y cómo vives, o quiero saber qué las personas dicen de ti y sabré si eres cristiano o no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Efesios 14, por último para esta cita, Efesios 4, no tiene 14, Efesios capítulo 4, me fui muy rápido. Efesios capítulo 4, ya lo tienen, versículos 19 y 20, nos dice la palabra de Dios, los cuales habiendo perdido todo sentido de la conciencia, han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? Se fija, nosotros no hemos aprendido así porque el apóstol Pablo, el Dios que pone el querer como el hacer, como dice Filipenses capítulo 2 del versículo 3 en adelante, Él pone el querer como el hacer, que tú quieras estudiar, que tú quieras ir a congregarte, que tú quieras estar en la iglesia, que tú quieras estudiar profundamente a Él y buscar la verdad, porque no puedes buscar a Dios si no tienes la verdad, o no buscas la verdad porque van de la mano, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano no acepta ninguna herejía. No acepta ninguna herejía. Nos dice, no, todas las iglesias son imperfectas, yo agarro lo bueno y desecho lo malo, entonces tú no eres ningún cristiano. Un cristiano tiene la armadura de Dios y defiende la palabra de Dios a capa y espada porque es un soldado de Cristo. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? ¿Y quién es el único que escudriña los corazones, va? Dios, ¿verdad? Vamos a ver Jeremías, por último, Jeremías 17, esa es la clásica, ¿verdad? Jeremías 17, sí, Jeremías 17, que tenemos un corazón torcido, me parece que dice. Vamos a ver, dice 17 del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón. ¿Qué es el corazón? La mente. La mente. Engañoso es tu mente, dice la Biblia, engañoso es tu mente. Más que todas las cosas, más que todas las cosas, más que todas las cosas, más que el mismísimo Satanás, si tú no lo sabes. Y perverso. Imagínate, la mente del ser humano es más perverso y engañoso que el mismo Satanás. Al menos Satanás se alinea con Dios y le dice que Dios, ¿ahora qué hago? Y hay gente que ni siquiera eso. Dice, ¿y quién lo conocerá? 10, yo el Señor, nos dice Jehová, yo el Señor que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién da el fruto de sus obras? ¿Quién da el camino? El Señor. Desde el Antiguo Testamento establece que Él es el que santifica. ¿Se fija? Entonces es muy importante, Él escudrilla los corazones. Mente sana, ¿qué dice la gente? Mente sana, cuerpo sano. Por eso hay muchas personas que hoy sufren enfermedades mentales, porque si no tienes tú, o físicas, porque si tú no tienes una mente sana, no tienes un cuerpo sano tampoco. Si tú no tienes una mente limpia, no tienes una vida limpia, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, que mucha gente dice que en la televisión, que puras cosas diabólicas, que el internet, no, hay buenas entretenimiento, hay buenas cosas en el internet, todo depende del corazón de la persona, no es la fuente, no es la fuente, esa es la verdadera batalla espiritual, tu yo, Satanás y los placeres y la recreación de este mundo. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 3:13 que dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿va? 2 Tesalonicenses 3. Perdón, sí. 2 Tesalonicenses 3:13 dice, mas vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Tú te cansas de hacer el bien?
Segunda de Tesalonicenses 3:13, ¿verdad? Seguimos adelante en Corintios, ¿verdad? Ya vamos avanzando esos 18 versículos. Dice 6, y estando prestos, fíjese, ese es uno de los versículos más importantes históricamente, si usted no conoce. Dice, y estando prestos para vengar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuera cumplida. Y entonces, hace muchísimos años, los católicos vieron esto y hicieron las cruzadas, hicieron matazón de gente. Los colgaron, los quemaron. Pero realmente la palabra en griego, ningún católico se detuvo para escudriñar la palabra en griego que dice revenge. La palabra dice en inglés revenge. Revenge. Revenge quiere decir que tú hagas lo contrario. Que tú hagas, en vez de lo malo, hagas lo correcto. Mi esposa me estaba diciendo, ¿verdad? Que tú cuando juegan fútbol, los equipos, y le dices, me da la revancha, ¿ah? Otra oportunidad. Entonces, esa es la palabra que está ahí, pero pusieron en la Biblia, prestos para vengar. Entonces nosotros no tenemos ni revancha, ni matamos, ni venganza. ¿Por qué? Porque nuestra guerra es ¿qué? Espiritual. ¿Se fija? Entonces Pablo no se puede contradecir. Pablo está hablando de tu misma persona, tu misma mente. En vez de hacer lo malo, hagas lo bueno. A eso se refiere ese versículo, ¿verdad? Que tú, en vez de lo malo, hagas lo bueno, ¿verdad? Dice ¿verdad? En las Sagradas Escrituras de los profetas, ¿verdad? No puedes llamar lo bueno malo, lo dulce amargo. Tú tienes que hacer lo correcto. Dice, y estando prestos para vengar toda desobediencia contra obediencia fuera cumplida. Entonces dijeron los católicos, vamos a matar a todos hasta que todos sean católicos. Es lo mismo que hace el Islam. No hay diferencia. ¿Se fija? No hay diferencia, porque las armas del cristianismo no son carnales. ¿Qué hicieron los cristeros en muchos países en Latinoamérica? Lo mismo, tomaron el nombre de Dios para asaltar haciendas, violar mujeres, robar animales, etcétera, etcétera. Violar niñas, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la palabra de Dios no se equivoca. Y dice el versículo 7, ¿verdad? ¿Verdad? No tenemos nosotros que hacer eso, ¿verdad? De hacer revancha, ¿verdad? Porque ya vimos que hay graves consecuencias. Si usted no sabe, la guerra es una de las consecuencias más graves que hay en la vida. Una persona que ha vivido o que han estado en una guerra ha vivido lo peor, no se imagina lo peor que él ha vivido. Y ninguna persona que venga de una guerra va a querer escuchar de Cristo o convertirse si usted no lo sabe. ¿Sabía que usted cuando está en una guerra y dicen, vamos a tomar un día libre, todos los soldados se van a embriagar, emborrachar y hacer todo porque quizás sea el último día de su vida? Porque quizás mañana te maten. Entonces es muy difícil que un verdadero soldado que ha vivido guerras o que se ha sido veterano de guerra se convierta al evangelio si no es por el poder de Dios. Nada es imposible para Dios, pero es horrible. Porque esas personas van de mal en mal. ¿Sabían que las personas van de mal en mal? ¿Qué pasa con una persona cuando fuma? Al rato ya fuma marihuana, al rato ya fuma crack, al rato ya toma fentanilo, al rato ya se hace homeless, se muere, porque el pecado lo va a alcanzar. El pecado crece físicamente también, no solamente espiritualmente y acaba en el fuego eterno, también físicamente. Las personas que hacen drogas, que hacen alcohol, que son prostitutas, si usted las ve, envejecen más rápido. ¿Sabía que el promedio de una persona que es homosexual o un sodomita tiene un promedio que Dios le corta la vida 15, 20 años de la vida que él va a tener? ¿Mueren jóvenes? ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencia. Entonces vemos cómo la palabra de Dios no se equivoca. 7 dice, mirad las cosas según la apariencia exterior. Hace una pregunta, ustedes corintios, nada más
juzgan porque me vieron que yo predico muy amoroso y yo voy y les enseño, pero yo les escribo con fuego, ¿verdad? Con fuego del Espíritu, las cartas que les escribo, porque son unas iglesias carnales, donde había competencia de dones y todo el mundo que querían hablar lenguas y no respetaban la cena del Señor, etcétera, etcétera. Hasta un hombre se metió con la esposa del papá. Entonces, dice, ustedes juzgan nada más con las apariencias, pero dice, si alguno está confiado en sí mismo, que es de Cristo, eso es lo más importante, porque hoy lo vamos a ver, la salvación. Hay tres personas que saben si eres salvo, ¿sabías? ¿Sabías que si tú eres salvo, primeramente Dios lo sabe? Segundo, si tú eres salvo, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes que tú eres salvo. Tú sabes, porque tú volviste a nacer. Negar tu salvación es como si negaras volver a nacer o negaras que tú estás casado. O sea, ¿cómo decir? No estoy casado y sí estás casado. Y tercero, ¿quién cree? Satanás sabe que tú eres salvo. Esas son las tres personas que tú realmente saben que tú eres salvo. Tú, Dios y Satanás. Pero también nosotros a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras, podemos discernir como el apóstol Pablo, como la iglesia de Corintios que era más carnal, si muchos no eran salvos por su comportamiento, por lo que enseñan, predican y viven. O aún no han sido salvos, porque el único que escudriña es Dios. Pero Satanás sabe quién es salvo. Él sabe. Él no se atreve a que un demonio se acerque a un hijo de Dios y tu persona. Si tú eres salvo es como si tú vuelves a nacer. Yo nunca he conocido una persona que me diga, pues no sé si nací o no. O una persona diga, no sé si estoy casado o no. Eso es evidente, la salvación es evidente en el Hijo de Dios, ¿va? Dice, confiando en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, porque como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, ¿va? Por eso tenemos que mirar a otras personas que quizás ellos también son de Cristo, ¿verdad? Quizás no están llenos del Espíritu, quizás ahí van al pasito, quizás Dios está trabajando con ellos, quizás van a ser redimidos, pero nosotros no quitamos el dedo del renglón y les seguimos amándoles y predicándoles, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Yo soy salvo porque yo sé mi convicción, ¿verdad? Yo sé que Dios pagó por todos mis pecados y yo sé que con denuedo lo puede decir un verdadero hijo de Dios. Dice que no recibimos nuestro evangelio solo con palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 1:5, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante y dice el 8, porque aunque yo me glorié algún tanto más de nuestra autoridad, pero Pablo explica al final de qué clase de autoridad, ponga mucha atención, porque aunque yo me glorié algún tanto más de nuestra autoridad, dice nuestra porque está hablando de su equipo, ¿verdad? La cual el Señor nos ha dado para edificación. La autoridad, pizarrón, autoridad de Dios, la autoridad de Dios no solamente es servir y ser servido, es para edificar. Fíjese muy bien. Corintios, capítulo 12, 13, 14. El apóstol Pablo, 1 Corintios, nos explica que los dones espirituales son para edificar. Entonces, si alguien tiene un don de lenguas y no se le entiende ni papa, no es un don de Dios, es un don extraño, porque no edifica a nadie. ¿Capish? Todos los dones, toda la autoridad son para edificar, no para destruir, no para espantar, no para enmendrar, ¿verdad? ¿No conoce usted personas que han ido a la iglesia un año, 2 años, 10 años, 20 años
y no están edificados, no han aprendido nada, no saben las doctrinas de la iglesia, no saben los misterios de la iglesia, no saben muchas cosas de la iglesia, no sabe. Pueden pasar hasta 30 años y no les han compartido la sana doctrina, ni siquiera el evangelio. Entonces, si tú tienes a alguien que no te edifica, que no te dice la sana doctrina, las sanas palabras para la iglesia del Señor, esa autoridad es falsa. Tú estás en una iglesia con una autoridad falsa. ¿Se fija? Porque la verdadera autoridad del apóstol y del predicador y del anciano y del presbítero es edificar, del sacerdote de la casa, edificar, de la mamá de la casa, edificar. Edificar, enseñar, edificar, enseñar, aprender a vivir correctamente, aprender la sana doctrina, a predicar la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No ahora vas a una iglesia y te predican 5 o 10 minutos de puras tonterías y no aprendiste nada. No, que tú aprendas, que la palabra te redarguya, que sientas que el pecado, que te sientas tú que te tienes que arrepentir. Esa es la verdadera palabra de Dios. La palabra de hoy, para hoy, predicar. Pizarrón, predicar. Predicar significa empujar la espada. ¿Y qué pasa si empujas la espada? Te va a doler, ¿no? Si tú vas a una predicación, y qué bonito predicó el pastor, y jijiji, jajaja, pues no fue una predicación porque no te dolió, ¿verdad? Predicar es empujar la espada, eso significa, dice Efesios 6:17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces vemos que la Biblia no se equivoca, ¿verdad? Entonces es un instrumento para nosotros poder usarlo para edificación de otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11, que nos dice la palabra de Dios. Y dice, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Porque muchas veces yo me he percibido, yo me he dado cuenta, yo he ido a iglesias muy grandes que tú vas antes que empiece el servicio y todo el mundo hablando del partido de fútbol, que de la película fulana de tal, nadie hablando de Dios. O la gente mala que va en las calles y se reúne con sus amigos, ¿de qué hablan? De fornicación, de adulterio, de música, de drogas. Eso no es edificar. Eso no es edificar, ¿verdad? Y Romanos 14:9, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Romanos 14:9 nos dice la palabra de Dios. 14:19. Dice, sigamos pues lo que hace la paz y edificación los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos que edificarnos, ¿qué? Los unos a los otros, ¿verdad? Los unos a los otros. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a vivir correctamente, a tener una moralidad correcta y seguimos adelante, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y no vuestra destrucción, Corintios. No se reúnan a la cena del Señor y se emborrachen y hagan circo, mareo y teatro y hagan la víbora de la mar y rompan una piñata. No para destrucción, ¿verdad? ¿De qué te sirve tú ir a la iglesia y sentirte muy bien y el lunes no aprendiste nada? Y la semana pasada no aprendiste nada. Edificar, enseñar. No me avergonzaré. 9. Al fin que no parezca como os quiero espantar por cartas. No los quiero espantar lo que yo lo estoy diciendo, Corintios, pero esa es la verdad. Les duela, la verdad incomoda. 10. Porque dicen ellos, sus cartas son graves y fuertes, mas su presencia corporal es débil
y su palabra es despreciable, ¿verdad? Porque siempre nos está regañando el apóstol Pablo. Dicen algunos corintios, porque yo me imagino que él escribió 1 Corintios, 2 Corintios, pero también los corintios le escribían a Pablo. Pues estos dicen muchos de la congregación de ti, pues estos no están de acuerdo con la congregación de ti. Unos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, ¿se acuerdan? Otros de Cristo. ¿Cómo dice en 1 Corintios? Dice, Corintios, yo les tengo que hablar como si fuesen unos bebés. Porque a pesar de tanto tiempo, siguen siendo unos bebés, porque no han edificado, no han crecido, dice el apóstol Pablo. 11, esto piensen tal, que cuales somos en la palabra por cartas, estando ausentes, tales seremos también de hecho, estando presentes. Dice que si no se alinean, la tercera vez que los vaya a visitar, ahora sí les va a predicar duro el apóstol Pablo, ¿verdad? Les va a decir. 12, porque no osamos ni aún contarnos, ni aún compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose a sí mismo consigo mismo, no entienden, dice la palabra de Dios. Fíjese, este versículo es muy importante, el versículo 12, y subrayalo en su Biblia, porque hay muchas denominaciones, muchas iglesias que hacen lo que dice este versículo, ¿va? Que se comparan. Nosotros evangelizamos tantas personas. Vamos a leer que leímos 39 capítulos, oramos 69 horas, bautizamos 37 el último mes. ¿Se fija? No entienden, dice Pablo, no entienden. Eso no se hace, eso es gloriarse. Dice porque algunos no se comparan con otros, ¿va? Así como el publicano, ¿va? Dice en Lucas, yo no soy tan malo como el otro. ¿Se acuerda la parábola? El apóstol, Jesucristo nos dice que el fariseo le dice, yo no soy tan malo como este. Porque se está comparando. Todas esas personas no entienden. ¿Y sabe qué significa esa palabra no entienden en griego? Que no tienen la luz del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Nunca he escuchado eso? Porque muchos grupos, así como los bautistas, ellos se enfocan en números y cuántos bautizados tengas al año, si usted no lo sabe. Y si no les sirves. 13, nosotros, empero, no jactarnos, ¿verdad? No dice gloriarnos, porque algunas Biblias pusieron gloriarnos, no jactarnos de las cosas de fuera de medida, sino conforme a la medida de la regla de Dios que nos ha repartido, medida que llega también hasta vosotros, ¿va? Si vemos nosotros en Romanos capítulo 12, ¿verdad? En Romanos capítulo 12 dice que Dios nos da una medida de fe. Romanos 12, vamos a verla, Romanos capítulo 12. Dice versículo 12:3, pues digo, por la gracia que nos es dada a cada uno que está en vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe de pensar, sino que piense sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. ¿Se fija? Entonces, eso dice el apóstol Pablo, que no nos esponjemos, que no digamos, que no nos andamos compitiendo. Eso lo dice porque ellos estuvieron compitiendo. ¿Quién tenía más dones? ¿Quién hablaba más lenguas? Por eso Pablo le digo, yo hablo más lenguas que todos ustedes, cállense. ¿Verdad? Yo tengo más unción, yo tengo más dones espirituales. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo los confronta con esta carta. Para él se cuestionaba si realmente mucha parte de esta iglesia era salva o no, y vemos que la iglesia se tuvo que cerrar. Obviamente la mayoría de las personas apostataron en el futuro. 14, porque no extenderemos más allá de nuestra medida, como si llegásemos hasta vosotros, para que también hasta vosotros hemos llegado en el evangelio de Cristo. Entonces, todo lo que hagamos, todas las medidas, toda la fe, toda la edificación es para algo muy importante que se llama evangelio. Para eso es.
El evangelio son las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Porque hasta vosotros llegamos con el evangelio de Cristo, ¿verdad? Pues dice 1 Tesalonicenses 1:5 que llegaron no con palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo. 15, no gloriamos fuera de medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza, quitaron la palabra esperanza en muchas Biblias ahí, que en creciendo en vuestra fe seremos abundantemente agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cuál es la regla? La doctrina sana, la doctrina para la iglesia. No nos gloriamos fuera de medida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya habló una vez de no gloriarse. Segunda vez habla de gloriarse, pero vamos a ver gloriarse en quién al final de este capítulo, ¿verdad? No nos gloriamos fuera de medida en trabajos ajenos, ¿verdad? No dijimos, no, nosotros fuimos a Macedonia, Corintios, pero allá en África que está Felipe también nos gloriamos. No, Felipe fue allá y evangelizó allá. ¿Se fija? Conforme a nuestra regla. 16, ¿verdad? Ya vamos a terminar y dice para predicar el evangelio, para predicar. Entonces toda esta autoridad de Pablo, toda esta guerra espiritual, ¿verdad? Toda esta humildad, este libre albedrío, este Señor, la Biblia nos dice, la autoridad para edificación, para predicar, ¿es para predicar qué? El evangelio, ¿se fija? Todo se encierra en el evangelio, porque en el evangelio hay poder de vida, poder de salvación. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Se fija? Todo lo que dijo el apóstol Pablo se encierra al evangelio. ¿Qué tan importante es el evangelio? Para predicar el evangelio en las regiones que están a más allá de vosotros, no en la medida de otros para gloriarnos de lo que ya está aparejado, que ya están redimidos, ya son iglesias, ya son salvos, ¿verdad? Porque dice que Pablo que nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor. Es lo único que un verdadero cristiano se puede gloriar en el Señor. No se puede gloriar por su título, por su iglesia, como muchos predicadores del día de hoy. Miren mi estadio, miren cuánta gente le cabe. No, dice la Biblia que esos no son siervos de Dios, no son humildes, ¿verdad? 17, una de las más importantes, subrayenla en su Biblia para que usted se la aprenda, dice, más que el que se gloríese en quién. En el Señor. Yo me gloreo cuando alguien crea el evangelio y yo estoy viendo con mis propios ojos que está siendo transformado con el poder del Espíritu Santo, está siendo santificado por el Espíritu Santo. Le doy toda la gloria a Él. 18 y último versículo, ¿verdad? Porque el que no el que se alaba a sí mismo, porque no el que se alaba a sí mismo es aprobado. Entonces todos los que dicen, yo soy pastor de pastores, yo soy pastor de las naciones, yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el tal no es, el tal está reprobado. Dice, no es el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, más a quien que al Señor alaba, a quien al que el Señor alaba. Todas las personas que se alaban a sí mismo, que se esponjan como pavos reales, que se exaltan, son reprobados por Dios, no son siervos de Dios, son falsos ministros. Cállate, yo soy la autoridad de esta iglesia. Es un siervo de Satanás, no es siervo de Dios. Dios me puso aquí y mis chicharrones truenas también. ¿Se fija? ¿Alguna pregunta? Este capítulo 10 de la autoridad del apóstol Pablo, dice Romanos 11:13, que él es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Según de Timoteo 1:11, dice, el cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Él es nuestro maestro, nuestro predicador y nuestro apóstol. El apóstol Pablo, esa es la autoridad, no solo de servir y ser servido, sino esa autoridad que Dios nos dio es para edificar en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Alguna pregunta?
Pastor, en el versículo 4, que dice que nuestras armas no son carnales, ¿verdad? Las espirituales, entonces vendría siendo la palabra y la oración. Bueno, la única arma que tiene el soldado de Cristo es la palabra. La oración no, la oración es para comunión con Dios, para rogarle a Dios. Pero si tú no tienes la palabra, no puedes orar, porque estás orando incorrectamente. Entonces, lo más importante del soldado de Cristo es la palabra. Esas son las verdaderas armas, porque de nada te sirve orar 2 horas, 3 horas, ir a la noche de oración, si no sabes orar. Primero, si no tienes comunión. Segundo, si no sabes orar. Entonces es muy importante la palabra, pero la palabra es una arma. Muy buena pregunta que el hermano hizo, porque no cualquiera maneja una arma, porque la palabra de Dios es la espada y tú solo te puedes hacer daño o puedes hacerle daño a otros si tú no eres un verdadero espadachín para Dios, ¿va? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres. No nos podemos ir, ¿verdad? Perdón, sin predicar el evangelio de gloria. Todo esto se encierra al evangelio, toda esta autoridad para edificación, humildad, guerra espiritual, todo para el evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre que Él derramó. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees con toda tu mente y todo tu corazón en esa sangre preciosa que pagó, te redimió por todos tus pecados, Dios te va a hacer un verdadero soldado de Cristo y tú vas a hacer lo correcto ante los ojos de Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.